Cambiamos de tema en este momento. Vamos con la primicia informativa que habíamos anunciado desde tempranas horas de la mañana. Hace casi 20 años fue asesinado en su oficina por sicarios paramilitares el abogado defensor de Jesús María Valle. Jesús María Valle había dedicado toda su vida a la defensa de derechos humanos, pero con una particularidad. Había llevado casos de campesinos, de personas humildes, sobre todo en el municipio de Ituango. Personas a las que las venían persiguiendo, asesinando los grupos paramilitares y guerrilleros en esa zona del país para quitarles las tierras. Después se ha venido conociendo que el quitarle las tierras, el llenar de terror esa tierra para desvalorizar esos predios, tenía como fin posteriormente la compra y venta al proyecto Hidroituango. Esto sucede bajo la gobernación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los asesinos entraron en horas de la mañana a su oficina, a la oficina de Jesús María Valle, donde estaba su hermana y donde estaba un compañero de trabajo de él, a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos y quien tiene un testimonio que esperamos cambie la historia de impunidad de este caso. Saludo en este momento de la tarde a Carlos. ¿Me recuerdan el apellido, por favor? Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo. Lo encontramos en el exilio. Todo exilio es duro. Y como homenaje a Jesús María Valle, ha decidido hablar de lo que él está viendo en este proceso que ha llevado la Fiscalía después de 20 años. Posteriormente tendremos a Isabel Cristina Zuleta. Carlos Jaramillo, muy buenas tardes. ¿Qué era usted de Jesús María Valle y por qué decide hablar hoy aquí en el Tercer Canal? Muy buenas tardes, Holman, a usted, a todo su equipo de trabajo y a toda la gente que nos escucha en Colombia, principalmente a mis paisanos y amigos de Ituango. Como tú lo dices, y corrigiendo un poco, Jesús María fue asesinado exactamente el 27 de febrero de 1998 en horas de la tarde. Es decir, antier hizo 23 años. He decidido hablar ahora porque no he tenido espacio, Holman. He buscado la forma de expresar una verdad que nos represa el alma, porque yo fui manipulado por la Fiscalía en el proceso de Jesús María. En el mes de julio de 1998 fui llevado al reconocimiento fotográfico de los posibles asesinos de Jesús María. Y un fiscal me dio unos números para que señalara. Y eso fue lo que hice. Posteriormente, después de estar aquí, me di cuenta de que señalé a unas personas que sencillamente me dieron el número. Y posteriormente, cuando estaba aquí, a finales del 2014 o comienzos del 2015, vi al verdadero asesino de Jesús María o a una de las personas que estuvo allá. Es decir, hasta este momento se manejó la hipótesis y fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 de que el Estado era responsable por omisión en el crimen de Jesús María. Lo que quiero resaltar en este momento es que no fue omisión, es por acción, porque no fue un grupo paramilitar, sino que fue un agente del Estado. Es decir, la Fiscalía siempre se casó con la tesis de que había sido la banda La Terraza.
No sé si pertenecerían o no pertenecerían o tendrían vínculos a la banca La Terraza, eso es otro asunto. Pero estoy hablando de esa responsabilidad directa del Estado a través de un agente suyo. Eso formará parte de una investigación o de una declaración que rinda posteriormente ante la autoridad que sea del caso en el momento en que tenga garantías en Colombia de regresar. Que hasta el momento el Estado no me las ha dado de acuerdo al cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana. Sí, Carlos. Y te digo, Holman, de que no he... Dame un minuto, Carlos. Quiero comentarles a las personas que se están sumando en este momento a la transmisión. Estamos hablando con Carlos Jaramillo, quien se encuentra en el exilio, ha decidido hablar aquí en el tercer canal y acaba de decir algo que le pediría a los community managers ponerlo en este momento ya en las redes sociales. Carlos Jaramillo, testigo clave en el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle, dice que el asesinato de Jesús María Valle no fue por omisión del Estado colombiano, fue por acción del Estado colombiano, porque habría participado un agente del Estado. Y en este momento le quiero preguntar, Carlos, si he entendido bien. Usted en el 2014 ve una foto donde reconoce al asesino de Jesús María Valle. Interpreto, usted me corregirá, interpreto que en esa foto usted se dio cuenta que era un agente del Estado, ¿es correcto? Sí, exactamente, Holman. Totalmente. Este fue uno de los dos hombres que entraron a la oficina del doctor Valle ese día. Allá entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Pero excúseme que quiero entrar en detalles, Carlos, por lo que la revelación que usted está haciendo es muy importante, pero sobre todo importante porque puede corregir el rumbo de la investigación y no puedo dejar de pasar por alto que me parece estar frente a lo mismo que hicieron en el caso de Jaime Garzón. Desviaron por completo, con testigos falsos, desviaron el rumbo de la investigación por el asesinato de Jaime Garzón y perdimos 5 años de investigación. Aquí, en el caso de Jesús María Valle, como lo dice Carlos Jaramillo, testigo clave que en este momento revela un nuevo testimonio en el tercer canal, hemos perdido 23 años. Quiero pedirle los detalles. ¿Qué fue lo que usted, cuando usted ve en la prensa la fotografía, usted está viendo qué? ¿Un soldado? ¿Un policía? ¿Alguien uniformado? ¿A quién está viendo en ese momento? Veo un civil. ¿Pero por qué dice usted que es agente del Estado? Por el cargo que tiene o tenía en ese entonces que fue capturado. Ya. ¿Un civil Olma, miembro de los organismos Olma. de seguridad del Estado, Carlos? Sí, sí. Holman. No creo que sea prudente dar el nombre del personaje. Eso ya está consignado. No, Pero es un agente del Estado. no, ni más faltaba, no quiero pedir el nombre porque, atención, otra primicia del tercer canal aquí en las charlas que hemos tenido con Carlos Jaramillo, ya se siguen los pasos para enderezar esta investigación. ¿Es correcto, Carlos? Sí, Holman. Y quería hacerle una aclaración. Y no es por hacerle un favor a nadie. El doctor Jesús María no fue asesinado durante la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. No es por sacar a Álvaro Uribe Vélez en limpio en nada, sino por hacer precisión histórica sobre las fechas. Lo que sí fue planificado el crimen fue durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué lo dice usted, Carlos? Por todas las conversaciones que tuve con Jesús María
y tiempo después de la masacre del Aro, que fue entre el 22 y el 26 de octubre del 97. Ya Jesús María venía denunciando. Yo soy de La Granja, Ituango, del mismo pueblo donde nació Jesús María Valle. Y nosotros tuvimos, mi familia y la de él, tuvieron amistad con doña Blanca y don Jesús, los padres de Jesús María. Yo fui amigo de Jesús María en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Desde temprano me vinculé con él, no dentro de la organización que él representaba, sino como colaborador, no como parte orgánica de ninguna institución. Y entonces él me tenía la confianza suficiente, y después de la masacre del Aro me contó él de que Carlos Castaño le había mandado un emisario a decirle de que se fuera del país, se quedara callado para no tenerlo que asesinar. La respuesta de Jesús María con ese emisario es que ni se quedaba callado, porque él no iba a dejar de cumplir con el deber de denunciar la violación de derechos humanos. Y ni se iba para el exilio, quiero hacer hincapié en esa palabra, no se iba para el exilio porque él no pensaba morirse en vida, que prefería quedarse en Colombia, pero que si lo asesinaban, que no lo mataran sino a él, que no mataran a nadie más. Y por eso creo yo que fue que no nos mataron a Nelly, la hermana del doctor, y a mí. Este emisario tiene nombre propio, y va a ver el país de que esto tiene una lógica y tiene tiene un sentido. Que el emisario de Carlos Castaño Gil, porque hay otro señor Carlos Castaño en Caucasia, Carlos Castaño Aristizábal, para que no se confunda a nadie, que tal vez ya murió. El emisario llama Eduardo Campuzano, que era un terrateniente de Ituango y vivía en Caucasia por los años 80. A la finca de Eduardo Campuzano iba Jesús María Valle a pasar vacaciones en Pascuitá, en la loma de Pascuitá en Ituango. Y con Eduardo Campuzano fue que le mandó la razón. ¿Quién era Eduardo Campuzano? En la finca de Eduardo Campuzano fue detenido Fidel Castaño en los años 80 con un cargamento de armas que traía desde Puerto Escondido, en Córdoba. Y a Jesús María lo buscó Eduardo Campuzano como abogado defensor. Es decir, defendiendo a Eduardo Campuzano, defendió a Fidel Castaño Gil. Entonces, Carlos Castaño le tenía cierto, qué sé yo, agradecimiento, digámoslo, a Jesús María, y por eso le avisó. Jesús María me contó eso a mí y a otro compañero que le ayudábamos a Jesús María recolectando información de Ituango, pero con el compromiso de que no fuéramos a delatar a don Eduardo Campuzano porque lo asesinaban. Carlos, y yo le quiero comentar a la audiencia, yo subí al Aro, lo caminé. Al Aro usted no llega sino en mula o en helicóptero. Subimos 11 horas y yo estoy tras recoger el material que se grabó en ese momento, y tengo que decirlo, tengo que decir que ya lo encontramos, y tengo que decir que en el material que encontramos efectivamente hay por lo menos un testimonio que señala que hubo helicópteros después de la masacre. Usted ya me entenderá a qué me estoy refiriendo. Claro. ¿Qué papel jugó en la muerte de Jesús María Valle Pedro Juan Moreno y el expresidente Álvaro Uribe, Carlos Jaramillo? Bueno, yo de Pedro Juan no sé mucho. Solo les sé decir que la información que tengo es que Álvaro Uribe sí fue el determinador de la muerte de Jesús María. ¿Por qué razón? En abril de 1996 hubo una reunión con defensores de derechos humanos en el Hotel Intercontinental. Fueron no sé quiénes.
En Antioquia se sabrá quiénes estuvieron. Eso traté de preguntárselo a una flamante defensora de derechos humanos y me ocultó la información. Dijo que no la sabía. Bueno, pero la hubo porque Jesús María me contó a los 2 días, no recuerdo exactamente la fecha, allá asistió el general Alfonso Manosalva Flores. Y allá lo espetaron a que los defensores de derechos humanos le exigieron que retirara a la tropa del salón donde estaban reunidos, porque eso no tenía presentación. Entonces, a él lo cogieron en el debate o en todas estas denuncias sobre lo que estaba pasando en todas partes en el departamento de Antioquia y principalmente en Urabá, en fin. Y el general Manosalva Flores se retiró. La reunión fue a eso de las 7 y Manosalva Flores se retiró, no aguantó la presión. A las 9 de la noche lo hospitalizaron con un aneurisma. Los que conocen de terminología médica, yo no soy médico, pero sé de que eso se produce un aneurisma por una presión o impresión grande. Y murió ese mismo día. Desde ese día estaba sentenciado Álvaro Uribe, porque había una lista de 100 personas para asesinar en Ituango. Sé quiénes fueron los que confeccionaron esa lista y sé de algunos nombres de los que estábamos ahí. Jesús María me mencionó de algunos, pero no me quiso mostrar la lista para evitar, yo no necesitaba saberlos de todos para evitar cosas, porque la información que uno no necesita no la debe saber. Entonces, desde ese momento es que se tomó la determinación de asesinar a Jesús María. Ahí están las declaraciones de radio, todo lo que decía Álvaro Uribe y Pedro Juan referente a Jesús María, que lo declararon como enemigo de las Fuerzas Armadas, particularmente cuando ese camión con soldados y paramilitares fue atacado por la guerrilla en la Vuelta del Bombillo, ahí en Pescadero, donde se está construyendo la represa. Muy bien, Carlos. ¿Qué otros elementos? Mucha atención. Carlos Jaramillo, testigo clave en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, acaba de decir aquí en el Tercer Canal que el determinador intelectual del asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicho esto, quiero preguntarle, doctor Jaramillo, allá en el exilio, ¿qué otros elementos le permiten hacer esa afirmación con esa certeza que usted muestra en este momento? Pues Holman no debiera adelantarme a las cosas, que sea ante una autoridad que inspire confianza, bien sea la JEP o bien sea en otra instancia. Esto, parte de lo que le he contado, Holmes, lo dije en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Bueno, y no quiero adelantarme por asuntos de investigación, pero lo de Álvaro Uribe es claro. Y eso tuve la certeza cuando vi el personaje que estuvo allá. Lo reconocí perfectamente porque esta persona fue la que me arrastró desde la oficina del doctor Jesús María hasta la recepción, y estando yo con las manos atadas y boca arriba, me apuntó con una pistola en la frente y fue el que me dijo que yo no lo conocía, es decir, que yo no lo reconocería. Y le dije que me perdonaba la vida. Lo reconocí porque estuvimos a 1 metro, tal vez algo un poquito más, lo vi perfectamente. Por eso es que lo reconocí, y ahí fue donde me di cuenta de que Álvaro Uribe sí tenía que ver con eso. Bueno, Carlos, lógicamente como periodista, lo que usted está diciendo me suscita todas las inquietudes para seguir preguntándole. Por eso, Carlos... Bien pueda, Holmar, pregunte lo que usted había entendido. Gracias, Carlos. Yo sé que es una decisión que usted ha tomado, vale la pena, y quiero resaltar y subrayar esto. Carlos Jaramillo lo hace a manera de homenaje a Jesús María Valle cuando se conmemoran
23 años de su asesinato, 23 años de impunidad, 23 años de desvío de la investigación de uno de los hombres más queridos en Colombia en la defensa y lucha de los derechos humanos. A Jesús María Valle lo asesinan, posteriormente vendría el asesinato de la pareja Mario y Elsa Calderón, defensores de derechos humanos del CINEP. Bajo el mismo esquema en que asesinaron a Jesús María Valle, dos hombres y una mujer, asesinan aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Nicolás de Federman, a otro gran defensor de derechos humanos como Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña, exacto. Dicho esto, Carlos, ¿usted puede recordarnos brevemente cómo fue ese momento, cómo llegaron, cómo se produjo el asesinato de Jesús María? Hombre, eran algo más de las 2 de la tarde. Yo había llegado desde las 12:30 ese viernes a la oficina de Jesús María, precisamente hablando de todas estas cosas. Yo estaba con planes de volver a la universidad. Yo no soy doctor, yo no soy graduado de la universidad. Estudié en la Universidad de Antioquia, sí, y soy egresado de la Facultad de Bachillerato del Liceo Antioqueño. Y estábamos hablando del tema de toda esta situación. Ya él me había dicho a mí de que los 2 primeros meses del año iban a ser muy duros. Y ahí fue donde nos aflojó de que Castaño lo había amenazado. De que eso lo sabe, otra persona lo sabe, que no voy a mencionar el nombre por el momento, pero porque sea lo que sea, hay que proteger a la gente también, porque eso lo hablé con esa persona. Él era conocedor de que Carlos Castaño Jesús María le había contado a él que Carlos Castaño había llegado, le había mandado a Eduardo Campuzano como emisario. Entonces ese día estábamos hablando de todas estas situaciones de lo de Ituango. Porque yo con un compañero que llamaba Jaime Cifuentes Castaño, que era el presidente del Directorio Liberal de Antioquia, sector democrático, que era el sector de Álvaro Uribe Vélez en ese entonces en Ituango, que él, entre otras cosas, la palabra democrático y democracia no le ha servido sino para manosearla y utilizarla. Un fascista de estos. Y entonces hablábamos de todas las cosas ahí cuando sentí que abrieron la puerta y me asomé desde el despacho a la oficina, a la recepción. Entonces vi que era Nelly. Y volví y me senté al frente del escritorio de Jesús María. Jesús María se sentaba dando espalda al ventanal que da a la calle Ayacucho. Yo estaba sentado dando la espalda a la puerta que comunica con la recepción. Cuando Nelly dice en la puerta, Jesús, 2 señores lo necesitan. Y cuando dijo 2 señores lo necesitan, entró uno de ellos con un arma en la mano, un arma negra. No recuerdo si alcancé a ver si era pistola o era revólver. Y detrás entró otro con un arma blanca, que ese es el personaje que vi yo. Y dijo, esto es una toma de la coordinadora guerrillera. Cuando dijo coordinadora guerrillera, eso ya había desaparecido para ese entonces. Yo supe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar o coordinadora nacional guerrillera Simón Bolívar. Pero coordinadora guerrillera, dijo esto. Yo traté de reaccionar y tal vez hubiera tenido tiempo de hacerlo, pero Jesús María me hizo señas de que tranquilo, con las manos. Y me dijo, estamos en sus manos. Ya, en ese minuto ya. Entonces me ordenaron colocarme contra la pared que divide a la oficina de la recepción y al poquito fue que entró una mujer que fue la que nos encintó las manos a Nelly y a mí. Ya después nos ordenaron tirarnos al piso y dijeron de que iba a entrar un personaje muy importante que tenía algo que decir. Y nos amarraron, a mí me soltaron los cordones de los zapatos, nos amarraron y boca abajo. Me supongo que a Jesús María también lo hicieron tirar boca abajo y al rato, al momentico sentí de que
como que habían quebrado unos vidrios y fueron los disparos de la pistola con silenciador. Es decir, al que le vi acondicionándole el silenciador al arma, creo que haya sido el que le haya disparado a Jesús María, porque después el otro me apuntó con el arma y esa no tenía el silenciador. Y usted dice que los asesinos dicen que iba a entrar un personaje que algo les iba a decir. ¿Eso era cierto? ¿Entró ese personaje? Yo no vi que entrara nadie, porque yo estaba boca abajo. ¿Qué escuchó usted que le decían a Jesús María en ese momento, Carlos? Cuando oí los disparos dijeron, este hombre era muy importante para las fuerzas militares. Después de los disparos. Y a donde nosotros se nos acercaron, a Nelly y a mí, que estábamos en un rincón de la oficina tirados en el piso, y dijo, no se muevan. Y al momentico que salió de la oficina, a la recepción volvió a entrar y ahí fue donde me arrastró a mí, de la pretina del pantalón, y me llevó hasta la recepción y ahí boca arriba fue donde me apuntó y me dijo, le voy a perdonar la vida y usted no me ha visto. Y le dije, no señor, y lo miré a los ojos, mirándolo a los ojos le dije. Imagino que... Ya volvió y me arrastró hasta la oficina y de ahí como pudimos nos fuimos soltando, me solté las cintas y tal vez acabé de ayudarle a soltar a Nelly. Yo no tenía ya cordones en los zapatos y le dije a Nelly, avise usted por teléfono, yo salgo a la calle y fui a buscar fui a la oficina de la doctora María Victoria Fayón Morales, pero ahí no había nadie en ese momento. Y hago hincapié con esta doctora María Victoria Fayón Morales, que se constituyó en defensora de nosotros. Esta señora es una oportunista, como muchos defensores de derechos humanos que no han sido utilizado el nombre de Jesús María y el caso para sacar pecho y hacerse en los importantes. Y a nosotros las víctimas nos han revictimizado, como esta señora particularmente. Bueno. Y entonces fui a buscar otros amigos y les avisé. Fui a buscar a la oficina de la Unión Patriótica que quedaba en Junín con Ayacucho y les avisé a unos camaradas de ahí de la Unión Patriótica. Digo camaradas porque yo soy militante de la Unión Patriótica. Yo todavía pertenezco a la Unión Patriótica. Fui de los fundadores de la Unión Patriótica en Antioquia. Pertenecí a la coordinadora departamental de la Unión Patriótica y sigo llevándole en el corazón. Y a Colombia voy a volver a aportar un granito de arena en este pacto histórico, en esta coyuntura tan importante, Roma.